Bueno, el saludo formal de cada tarde, la recepción en este programa, en este ciclo, y con la perspectiva de poder conversar en un rato nada más con uno de los dirigentes de la industria en la zona, en la región más importante, por su relevancia, por su trayectoria, diría yo por su consecuencia en cuanto al pensamiento, al discurso y al posicionamiento. Porque la verdad que si bien es complejo para todos quienes en algún momento deciden tomar una distancia de la comodidad o la zona de confort que supone estar bajo techo, es decir, coincidir con las políticas oficiales, me da la sensación que por una cuestión, y no quiero con esto remitirme a la dialéctica, ni mucho menos al marxismo, no se asuste que dije marxismo, no cambie. Digo, es más difícil que un empresario tenga posiciones equidistantes, críticas del gobierno, sobre todo en momentos en que el gobierno nos ha hecho creer, o ha intentado por lo menos, que las cosas iban bien. Aquel estamos mal pero vamos bien de Carlos Menem se ha replicado de manera, si se quiere, más refinada con Durán Barba y toda esa parafernalia de que los argentinos somos imparables, de que las cosas están haciéndose en serio y que los cambios reales cuestan. Y yo me imagino las reuniones entre los empresarios que han tenido en su momento cifradas enormes expectativas en que uno de los suyos, como es Mauricio Macri, llegara a la Casa de Gobierno. Voy a hacer un paralelo que puede ser incluso hasta estentorio o exagerado, pero me imagino que ha sido lo mismo, o si puede compararse, insisto, ¿no?, con la disculpa previa, si tengo que disculpar tanto es que no está tan bien la comparación, como cuando en Bolivia llega Evo Morales a la presidencia. Los bolivianos, que en su mayoría son del pueblo originario, indígena, dijeron, hay uno nuestro ahí. Bueno, los empresarios probablemente también hayan dicho, ahora sí hay uno nuestro. Es la primera vez que en la Argentina la derecha, liberal, conservadora, empresarial, concentra en una figura como Mauricio Macri, hijo de un italiano que llegó a ser la América y se transformó en un importantísimo empresario al que su propio hijo, el presidente, le achacaba algunos grados de corruptela, de connivencia y de maniobras espurias en el gobierno. El hijo, hablando del padre, cruzado desde el punto de vista familiar, es decir, formando un lote familiar con la señora Blanco Villegas, que eso es lo que tradicionalmente se conoce, aunque la palabra también resulte anacrónica, y para algunos será un programa de los 70, la oligarquía. Esa es la oligarquía. Blanco Villegas, la familia, es dueña de una parte importante de la pampa argentina, de las vacas y de muchos otros bienes de capital. Entonces llegó Macri y había una expectativa realmente extraordinaria en algunos sectores. Otros no, otros incluso le habían avisado a sus propios trabajadores, muchachos, miren que nosotros crecimos con este modelo, con el modelo digo que estaba en funcionamiento, ¿no?, de priorizar el consumo interno, la producción nacional, tener contenidas las importaciones, evitar la fuga de divisas. Todo eso los llevaba a los propios empresarios incluso a entrar en contradicción con sus obreros, que se iban a ver perjudicados antes que ellos mismos a la hora de conversar qué vamos a hacer en las próximas elecciones. Y fue lo que fue. Incluso cuando en 2017 hubo un triunfo parcial de una primer minoría, no una mayoría aplastante. No fue un triunfo que te da una ventaja que tenés mayoría en las cámaras. No, fue la primer minoría, 35, 36, 37%. Cuando eso ocurre, era más difícil para algunos sectores del empresariado manifestar sus diferencias y decir que íbamos derecho al iceberg, que el rumbo era de colisión, que cuando se hace lo que se hace en términos de generar y fomentar la especulación, la bicicleta financiera, la producción se desarma. Yo cité a Guillermo Moretti y puedo citar a otros tantos empresarios nacionales que han visto eso y que han tenido incluso la prudencia no de acompañar dócilmente, pero sí de marcarle a sus propios colegas. Me imagino las reuniones en la Unión Industrial en Argentina, me imagino las reuniones en CAME, me imagino incluso en APYME, porque los más perjudicados fueron las pymes. Sin embargo, si uno multiplica la cantidad de trabajadores por cada empresa pyme, ahí encuentra los votos. Y han cerrado miles. Mire, yo voy a ir a la pausa enseguida nada más, ¿no? Pero antes quiero que compartamos este trabajo que realizó un colega del diario de Página 12, que tiene exactamente un estudio de un mes. Esto es lo que pasó en el último mes en la Argentina con las industrias.
¿Hoy qué día es? ¿23 de julio? Bueno, empieza el relevamiento el 24 de junio. Y van a ver la placa con la lista de las empresas que han cerrado, que están con pedido de quiebra o que tienen suspensiones registradas en este último mes. Nexus solicitó el concurso preventivo. Esta es el lunes 24 de junio. Acumula cheques rebotados por más de 20 millones de pesos. El día 25, Unilever confirmó la cesantía de 16 operarios en su planta de Gualeguaychú. El día 26, la empresa Aires del Sur, que controla la fabricación de equipos de aire acondicionado, Selectra, en la ciudad de Río Grande, inició el concurso de acreedores para evitar la quiebra. El día 27, la marca de agendas Chitanova inició su concurso de acreedores. El día 28, los concejales de Ramallo presentaron una habeas corpus para resguardar la vida de los empleados de la aceitera Bio Ramallo, que se había negado a acatar la conciliación obligatoria después de haber despedido 28 trabajadores de su planta. El 1 de julio, la fábrica de motos Anela comunicó el despido de 42 trabajadores de su planta en la provincia de San Luis y 25 en Córdoba. El martes 2 de julio, se conoció que la empresa de calefactores y termotanques Escabe adeuda a sus trabajadores el retroactivo de las paritarias y que tiene la intención de pagar el aguinaldo en 2 veces. El miércoles 3 de julio, el frigorífico Matievic anunció que podía cerrar su planta con 300 empleados en Carcarañá, decisión de bajar las persianas que fue tomada tras el reparto de la cuota Hilton en la que quedó marginado. El jueves 4, la firma de calzados Grimoldi, escuchen los nombres, ¿no? No estamos hablando de empresas pequeñas que tenemos la misma preocupación, ¿no? Pero quiero decir, hay que voltear Grimoldi, ¿eh? Es muy difícil, ¿no? Bueno, Grimoldi comenzó a realizar despidos en locales comerciales ofreciendo indemnizaciones del 50%, solo del 50%. Viernes 5, la autopastista Maña, que fabrica asientos para los Nissan, anunció la reducción de la jornada laboral y la suspensión con caída de salario para poder mantener los empleados, 400, ¿no?, en su planta cordobesa. El lunes 8, el supermercado Emilio Luque, con 1.200 empleados en sucursales de las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca, confirmó el ingreso al concurso preventivo de crisis ante la falta de créditos bancarios y los proveedores que no sustentan el negocio. Martes 9 de julio, el feriado, la maderera Fiplasto informó a la bolsa la aplicación de suspensiones de 7 días por mes hasta el 4 de octubre con el pago tan solo del 75% del salario neto. Miércoles 10, el sello SM, uno de los grandes jugadores dentro del campo de la literatura infantil y juvenil argentina, con casa central en España, despidió 90 empleados que se sumaron a los 25 que habían recibido el telegrama 2 meses atrás. El jueves 11 de julio, los 400 empleados de la empresa de galletitas Tía Maruca denunciaron que no cobraron el aguinaldo y se puso en marcha el procedimiento de crisis. El viernes 12, la firma Suschen, radicada en La Matanza, cerró sus puertas y más de 100 operarios quedaron sin trabajo para las golosinas Mielcita, los jugos Naranjú y los alfajores y tapas de obleas de bizcocho, ¿no? La mayoría son mujeres, eran mujeres que trabajaban en ese lugar. El lunes 15, la papelera Ansabo de Quilmes cerró sus puestas tras funcionar 60 años, 40 trabajadores en la calle. El martes 16, la estadounidense BF Corporation, dueña de las marcas Wrangler y Lee, confirmó que a fin de mes termina su proceso de cierre de locales exclusivos y se va del mercado argentino despidiendo a todo su personal comercial. La firma ya había cerrado las plantas de producción. El miércoles 17, la empresa de alfajores Balcar se presentó el procedimiento preventivo. El jueves 18, la fábrica Belcar, dedicada a la producción de tintas y barnices, despidió a sus 90 trabajadores. El viernes 19 se conoció que Natalia Oreiro decidió desprenderse del 50% de sus acciones de las Oreiro y que la marca va a cerrar los locales que tienen los shoppings y dejará de abastecer a las franquicias. Lo último, lunes 22, o sea, ayer, la empresa cordobesa Porta Hermanos solicitó el concurso de acreedores. Esa planta en la ciudad de Córdoba tiene 500 empleados y se fabrica el Fernet 1882. Además, cerró el medio Diario sobre Diario. Bueno, esto no es ni una opinión, ni una prognosis, ni una descripción de algo que nos parece, sino que son datos verificables, ya completamente constatados, publicados por otro lado, que eximen de mayores comentarios. Esto es lo que efectivamente ocurrió en el último mes en distintos lugares de la República Argentina. Y por supuesto nuestra región tampoco está ajena a esa circunstancia.
Para hablar de esto, por supuesto, después de la pausa está Guillermo Moretti. Después tenemos algunas cositas más para compartir con ustedes en la continuidad del programa. Va a ser un gusto que se queden para nosotros por lo menos, y espero que para ustedes también. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Guillermo Moretti, dirigente empresarial industrial de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos como siempre. Bueno, no hay ninguna novedad desde el punto de vista de lo que ustedes conversan habitualmente. Esto que está hecho con un criterio de proximidad, es decir, lo que pasó del último mes ahora, en los últimos 30 días. Una por día prácticamente. Una por día y son datos oficiales. O datos oficiales y acá hay grandes de trabajo empresas. Formal, además. Exacto. Grimaldi. Y tomado del INDEC y tomado de la FIP, porque esto está tomado de la FIP. Nosotros tenemos 18.856 empresas que cerraron del 2015 a la fecha. ¿Cuántas? Pero voy a anotar porque 18.856 empresas con menos de 100 empleados cerraron desde diciembre del 2015 a junio del 2019. Menos de 100 empleados. A esta hay que agregarle la que tiene más de 100 empleados. Claro, que podemos hacer un promedio de casi 2 millones de personas que se han visto afectadas por los cierres de empresas. Fácil, o más, porque nosotros tenemos casi 4 millones. Por eso, yo hice el promedio y le agregué los 2 ceritos atrás a las 18.800 empresas. Sí, señor. Y digo, hay 2 millones de argentinos que tenían trabajo y hoy no tienen. Aparte, ¿cuál es la preocupación de que un grupo de nosotros... 2 millones, perdón. 2 millones de argentinos más que los que había antes. Exacto, que no tenían trabajo y que no tienen trabajo. Efectivamente. Nosotros, ¿cuál es la preocupación? Si nosotros analizamos desde mayo del año pasado a junio de este año, todos los meses se cae constantemente el sector industrial. Pero no son caídas que, como ser en mayo del 2018, cayó el 1,1%. Pero a partir de ahí empezó del 6% para arriba. Usted tiene noviembre con caída del 11,8%, diciembre con caída del 13,8%, y enero con caídas del 11,8%, o sea que son caídas vertiginosas, tremenda lo que está sintiendo el sector industrial. Y lo que nosotros notamos es que esto está naturalizado. Claro. Esto que usted está planteando hoy no se plantea en ningún lado, no se plantea en ningún medio. Parecería de que la Argentina está andando bien, que estamos trabajando, que estamos... se dice como ser hoy que la capacidad instalada de todas las máquinas que hay solamente funciona el 62%. Pero si nosotros retiramos de ahí lo que es petróleo y lo que es acero, estamos en el 48%, o sea, la mitad de la capacidad instalada. Y hay algunos que ahora nos están tirando y nos llevan a hacer discutir entre nosotros mismos que nos plantean, ¿qué es lo que nos están planteando? La reforma laboral va a ser tomar gente. Pero yo tengo la mitad de las máquinas andando. ¿A quién voy a tomar? Por más reforma que haga, por más que me quieran regalar el sueldo, ¿a quién voy a tomar? A nadie se va a tomar con esta Porque aparte, en la eventualidad de que, como decís vos, si hubiera un decreto, una bula papal que dice, bueno, tomá gente, pero ¿a quién se lo vende lo que producís? ¿A quién? Pero ¿A quién le vendés lo que producís? Pero perdón, Pablo, yo para producir necesito capital de trabajo. ¿Dónde consigo capital de trabajo con la tasa del 90%? Bueno, que ahora anunciaron que la van a asegurar y garantizar por lo menos hasta el día de la primaria. Pero eso es tasa de rendimiento del LELIQ. Cuando yo voy a pedir está en el 90%. Imposible. A un año. Entonces después me vienen y me tiran el globo de la Unión Europea, que puede ser cierto, que dentro de 3 años esto se apruebe, con 28 presidentes que lo firmen, el Parlamento Europeo que lo apruebe y 28 parlamentos de la Comunidad Económica Europea que lo aprueben. Dentro de 3 años esto se aprueba y de acá a 3 años, ¿cuánto vamos a existir? No, y además hasta que se ponga todo eso en marcha. ¿Cuánto vamos a existir para que me lleven a discutir eso? Si el problema nuestro es ahora. Sí, yo creo que el punto destacado, más allá de lo que venimos reiterando acá de manera casi insistente, que lo que hay que dar es información, además de la opinión, y nosotros lo hacemos eso. Los datos son de tanta contundencia que hacen muy difícil pensar, y esto lo conversaba con algunos colegas extranjeros con los que tengo vínculo en España y demás, que con estos indicadores el gobierno todavía esté pretendidamente en carrera, ¿no? Es decir, cuando hay encuestas ya, por ejemplo, algunos periódicos hacen el promedio de las encuestas. Entonces, como hay alguna que era muy bien, una muy mala encuesta, entonces la diferencia no es tanta. Pero digo, es un panorama en el que yo me imagino, de estos 1.800.000 trabajadores que perdieron su laburo en estos últimos 3 años, la mayoría probablemente haya votado en el 2015 por Macri.
Y lo que yo refería en la apertura, de empresario diciéndole a sus trabajadores cuál era el modelo que había desarrollado y ganando Macri dentro de esa fábrica, no sé si eso, creo que no va a pasar en términos, digamos, de ir viendo cómo sigue esta historia. Bueno, pienso de que no. Usted sabe que yo he recibido muchos palos cuando dije hace más de 2 años que el que vota este modelo es para suicidarse. Se está viendo esto, ¿no es cierto? Que no es este modelo no es novedad de Macri, ¿no? Ya lo hemos vivido, este tema del liberalismo, lo que plantean siempre. Bueno, hoy también nos están mintiendo, como si en el mes de junio dicen que nosotros hemos tenido superávit fiscal. Y toman el superávit fiscal en función de lo que recaudan y lo que gastan. Y la verdad es que se olvida de los intereses, ¿no es cierto? Y nosotros en el mes de julio hemos pagado 61.000 millones de pesos de intereses. Y cuando tomamos el primer semestre del año, que también nos dicen que hubo superávit fiscal, usted tiene que ver lo que están haciendo. Han vendido la central Brigadier López, acá en Rosario, han vendido la central Ensenada en Buenos Aires. De casualidad se la lleva un señor que se llama Nicky Caputo y otro Marcelo Midling, claro, que son hermanos de la vida. Son hermanos de la vida. Bueno, se la llevaron ellos dos, según lo que dicen, no puedo asegurarlo, pero a un precio menor que había. Eso lo pagamos entre todos los argentinos, esas dos centrales, ¿no? Le sacaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad 19.500 millones de pesos. Con esto están diciendo, llegamos al déficit cero, vendiendo las propiedades del Estado, claro, vendiendo las propiedades de los argentinos. Todo. ¿Cuál es la diferencia con los 90 con lo que hacía Menem? Y además con una manipulación que va en contra de lo que decíamos, ¿no? La necesidad de conocer con certeza datos e información oficial, ¿no? Ayer se produjo, y te invito a que lo veamos juntos, sí, una suerte de discusión entre, que no fue tanta discusión, ¿no? Porque la verdad que hay discusiones cuando hay paridad. El reportaje que le hacía Joaquín Morales Solá a Alberto Fernández. Y cómo se tergiversa la información a la hora de hablar, por ejemplo, del déficit, ¿no? El primario, el secundario, lo que debe, lo que no debe realmente, pero me parece que vale la pena porque esto es lo que uno esperaría que se haga en todos los frentes y con todos los candidatos. Que cualquier periodista pueda entrevistar a cualquier candidato. Por supuesto. O que todos los periodistas a todos los candidatos. Por supuesto. ¿No? Bueno, el candidato y discutir todo con los números reales. Por supuesto. No como están haciendo estos muchachos que se dicen economistas, que en realidad lo que están haciendo es una campaña económica para demostrarle a la sociedad que este es el camino, y cuando el camino que llevamos, hay grandes ganadores en este camino. Por supuesto, ¿no? Acabamos de perdemos todos nosotros. Vemos ese tramo, sí, y me parece que vale la pena, porque se hablan de datos específicos, de cifras, y lo que decíamos antes, ¿no? La importancia de que cualquier candidato, o todos los candidatos, se puedan exponer a un reportaje con cualquier periodista, dentro, naturalmente, de la lógica del respeto, del profesionalismo. Para nosotros sería muy gratificante poder entrevistar a todos los candidatos. Por el momento estamos en eso, intentándolo, pero vemos a los otros. Por eso le pregunto, ¿qué haría usted como político económico? Usted me dice que su prioridad va a ser resolver los problemas económicos, sobre todo de la gente. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre, va a tener problemas. Y claro, todos los que va a dejar Macri. Claro. Bueno. Sí, dígalo, porque hay... No, y todo lo que en su momento también... No, todo lo que dejó Macri, no. Dígalo y seamos justos, Joaquín. Pero es que no me puede ser decir la mitad de la verdad. Porque la mitad de la verdad quiere que partamos la verdad. Mire, Cristina dejó 3 problemas en la Argentina, en la economía argentina. El cepo, la inflación y el déficit fiscal. Bueno, no es poco, ¿eh? Ok, revisemos. El cepo, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó. Irresponsablemente el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el cepo evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Como la soga al cuello. Endeudado el 95% del PBI. Cristina le dejó 25 puntos, 26 puntos de inflación, dicho por un promedio de 2% mensual. Ok. ¿Cuánto estamos? En 55. ¿Qué tiene que ver Cristina en esto? Cristina le dejó 1.8, en algún caso, en otro caso 3 puntos, según usted lo toma, de déficit fiscal. 1.8 es lo que dice el INDEC no yo, el INDEC actual. Tenemos más de 6 puntos de déficit fiscal. 6 puntos, Joaquín. ¿La culpa de Cristina? Joaquín, por favor, seamos serios. El gobierno acaba de decir que el déficit ha cumplido la meta con el Fondo Monetario. Déficit primario.
Pero el déficit fiscal no es el déficit bueno, primario. porque te tiene que pagar la deuda. Claro, pero yo le estoy diciendo que Cristina tenía 1,8 de déficit fiscal, no déficit primario. Y yo protestaba. 6,5 puntos no va a dejar Macri. Ahora, usted me confunde. Pero usted no ve nada, ¿usted se dio cuenta de lo que pasó? No, se dio cuenta. Le pregunto, pero, ¿usted se dio cuenta? Usted me confunde porque la mayoría de los economistas dicen acá en este programa que Cristina dejó un déficit de 7 puntos. Eso no es lo que dice el INDEC de Macri, que además hizo correcciones sobre las cuentas públicas. No es lo que dicen. Bueno, está bien. Bueno, está bien, usted me confunde. No, estaba confundido antes. Los que venían antes lo confundían, que le decían que había dejado un déficit inferior, que Macri tiene... Es decir, esta perspectiva, esta posibilidad de exponer, me parece que es lo que en alguna medida puede echar luz sobre muchas situaciones que, como decíamos en el comienzo del programa, están muchas veces camufladas, ¿no? Bueno, nosotros siempre nos guiamos desde la Unión Industrial Argentina o la Federación Industrial de Santa Fe o desde UNITO, siempre nos guiamos con los números oficiales que da el gobierno. Yo creo que Todesca hizo un buen trabajo, hizo algunos cambios metodológicos, nosotros creemos, en todo lo que es el INDEC. Todesca da que el déficit primario era 1,8 y con intereses coincide con lo que decía Kicillof, era 2,7. Cuando yo discutía acá y le planteaba a algunos colegas, amigos o a algunos economistas y le decía, mira, esto es lo que dice el gobierno, decía, no, es el 7%, no, el 8%. No, o sea, uno no puede ni discutir, porque este es el tema mediático que pasa, la gente ¿qué es lo que le demuestra acá el periodista? De esto nada. Él no se informa de nada. Él escucha, lee un título y a partir de eso habla, pero no estudia. ¿Qué es lo que pasa? Cualquiera acá puede hablar de economía, de una operación a corazón abierto no habla. Pero ahora, usted puede agarrar y decir, con los holdouts yo lo arreglo. Y no hay mala praxis. Claro, no hay castigo. Y no hay castigo. No hay castigo. No hay castigo. Es una barbaridad esto. Bueno, vamos a seguir charlando. Probablemente lo hagamos antes del 11, si no después del 11. Cuando usted con diga, los datos que veníamos trayendo. Muchísimas gracias siempre por preocuparse por el tema industrial. No, por favor. Nos vemos pronto. A ustedes les decimos que se queden, ¿no? En un par de minutos estamos de vuelta para el tramo final del programa. Tenemos un par de cositas para charlar. Ya venimos. Bueno, tenemos algunas cosas más para contarle, lo que no tenemos es mucho tiempo, pero sí prologarlo, ¿no? Porque mañana lo vamos a charlar. Mañana va a estar en Rosario Roberto Labaña, junto con Juan Manuel Urtubey y suponemos nosotros algunos dirigentes del Partido Socialista, no todos, como ya lo ha anunciado aquí Di Polina, o del Frente Progresista, como también lo ha dicho Emilio Jatón, intendente de Santa Fe electo, o Pablo Hapkin, intendente electo de Rosario. Veremos cuáles son las ausencias y cuáles las presencias. Ojalá pudiera estar aquí también Roberto Labaña para charlar un rato con él, pero sin perjuicio de que ello pueda ocurrir o no, lo que hay que ver es cuál es el nivel de trascendencia que ha tenido la exposición del diputado Di Polina, que creo yo no se queda en eso únicamente, sino que es probable que en las próximas horas o en los próximos días, incluso después de las primarias, se sumen otras voces dentro de la dirigencia del Partido Socialista. Es un dato significativo, claro que sí, porque es una provincia donde el macrismo sacó solo el 20% de los votos para las elecciones a gobernador y para la ciudad de Rosario también, ¿no? Por tanto, sería interesante ver cuáles son nuestros posicionamientos de cara a una elección presidencial en donde la provincia de Santa Fe ofrece un panorama muy claro y muy definido. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.